su influencia militar, económica y política por el mundo entero. China, Filipinas, Panamá, México, Cuba, Nicaragua, Colombia, República Dominicana. Todos estos países sintieron el poderío norteamericano y con cada empleo del garrote creció el resentimiento hacia Estados Unidos. Bunó Varilla dedicó mucho tiempo a convencer a los congresistas de apoyar la ruta panameña, cosa de optarse por esta ruta, aunque el Congreso lo hizo primordialmente por razones de ingeniería. Estados Unidos entonces comenzó negociaciones con Colombia, siendo Panamá en esa época un departamento colombiano. Se llegó a un acuerdo que detallaba las condiciones financieras, solo faltaba la aprobación de la legislatura colombiana, pero como ésta no actuó con la rapidez que deseaba Roosevelt, este le comentó a su secretario de Estado, John Hay: esas despreciables criaturitas en Bogotá debieran comprender que están poniendo en peligro muchas cosas, incluso su propio futuro. Los colombianos tenían otro punto de vista y rechazaron el acuerdo, fundándose en aspectos financieros y nacionalistas. Roosevelt se enfureció y alistó el garrote. Los maleantes y chantajistas de Bogotá no deben impedir la creación de una gran vía de comunicación del mundo civilizado. El Congreso autorizó a Roosevelt a construir el canal en Nicaragua en caso de fracasar la gestión con Colombia, pero Roosevelt estaba decidido a hacerlo en Panamá a toda costa. Otras potencias estaban interesadas en la ruta del canal ya desde el siglo XIX. Los franceses, por ejemplo, habían hecho el último empeño a fines de ese siglo. Y Theodore Roosevelt afrontó la situación de tener que negociar con Colombia, cuyo gobierno era, claro está, el que controlaba la región panameña. Lo que sucedió fue que Estados Unidos negoció con Colombia en una época en que este país pasaba por terribles luchas políticas, por la guerra de los 1000 días. En consecuencia, la cuestión del canal en la política colombiana se volvió sumamente polémica, pero Roosevelt era un dirigente que, típicamente, más aún que la mayoría de los presidentes estadounidenses, tenía poco interés en las complicaciones internas de otros países. Bunó Varilla fue tan persistente como Roosevelt con respecto a la ruta panameña. Viendo que tal vez nunca se daría su sueño de hacer el canal en Panamá y temiendo que su compañía perdería $40 millones, preparó su propio garrote. Un pequeño grupo de nacionalistas panameños había venido gestando una revolución para separarse de Colombia, y Bunó Varilla aprovechó la circunstancia. Con la ayuda de contactos norteamericanos, colaboró en la organización de un pequeño ejército de 500 soldados colombianos que puso a sueldo. Sobornó además al Departamento Panameño de Bomberos para que se unieran a su causa. Algunos creían que Roosevelt sabía de los planes de Bunó Varilla y que tal vez hasta lo alentó, pero el presidente lo desmintió. No obstante, reconoció sus sentimientos al respecto en una carta personal. Puedo decirle a usted en privado que me encantaría que Panamá fuera un estado independiente, o que lo fuera en estos momentos, pero decirlo en público sería instigar a la revuelta, motivo por el cual no puedo decirlo. El plan de Bunó Varilla se puso en práctica el 3 de noviembre de 1903, al iniciarse la revolución en Panamá. Roosevelt envió rápidamente fuerzas navales para impedir que Colombia sofocara la revolución. Y en 2 días, con la muerte de un solo hombre, los panameños proclamaron su independencia. Roosevelt no perdió un momento en reconocer la independencia de Panamá. Sus medidas fueron criticadas por la prensa norteamericana e internacional, por los congresistas y por muchos otros. El secretario de Guerra, Elihu Root, le envió al presidente una carta diciéndole: le han acusado de seducción, pero usted ha probado concluyentemente que es culpable de violación. Un periódico de Illinois comentó acerca del caso de Panamá: es uno de los episodios de mayor desprestigio en nuestra historia. Desde la perspectiva de Roosevelt, el garrote había sido usado con justicia y eficacia, pero en opinión de los países latinoamericanos, las medidas de Roosevelt representaban un ejemplo más del abuso yanqui. Este es el periodo en que los latinoamericanos comenzaron a considerar a Estados Unidos como el coloso yanqui.